Vamos a continuar entonces con nuestra serie en Hechos. Y quiero empezar el día de hoy haciéndote algunas preguntas antes de ir a la palabra. Si alguna vez te has sentido miedo por predicar el Evangelio? ¿Has sentido temor al acercarte a alguien? ¿Alguna vez has sentido también el rechazo de alguien a quien le has compartido de Cristo? ¿Has sentido su desagrado a lo mejor, su lejanía? ¿Alguna vez te has sentido desanimado porque aunque compartes el Evangelio, nadie llega a lo mejor a los pies de Cristo? Déjame decirte algo, no estás solo. No eres el único que ha pasado por eso. Y no estás tan solo que quiero que escuches lo siguiente. 4,849 cristianos han sido asesinados durante este año. La gran mayoría de estas muertes se produjeron en África. Del total de las 4,849 muertes, 4,491 tuvieron lugar en la región, en una región de África. Un escandaloso 93% del total mundial ha muerto ahí en África de los cristianos. Los cristianos nigerianos representan el 3,490 casos del total. Y subió a comparación de los 3,100 del año pasado. Los cristianos también pagaron el precio máximo por seguir a Cristo en Myanmar, México y Siria. 224,129 cristianos fueron obligados a abandonar sus hogares por seguir a Cristo. Más cristianos se vieron obligados a abandonar sus hogares ahora, o se están viendo obligados a abandonar ahora en el 2026 que en el 2025, que fueron 209,771. Los cristianos en Nigeria son uno de ellos también. Corea del Norte es el país con menos cristianos en el mundo. Solo el 1,52% de la población de 26,3 millones conocen a Cristo. Entre tu experiencia y estos datos, uno puede preguntarse, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estás? ¿Será que estás presente? ¿Será que estás sobrando? ¿Será que vale la pena todo esto que estamos haciendo? ¿Será que vale la pena ser cristiano? Bueno, seguramente esas mismas preguntas tenían los cristianos de la época de Hechos y que iban a leer estos pasajes que vamos a estar viendo el día de hoy, porque ellos vivían bajo una intensa persecución. Y Lucas estaba escribiendo esto a Teófilo, pero al final lo iba a leer la iglesia entera, y este pasaje que vamos a estar viendo hoy, del capítulo 5, del 17 hasta el 42, seguramente vino a recordarle una verdad a estos cristianos que debe ser recordada a ti y a mí. Que a pesar de que la iglesia vivía en persecución, y a pesar de que la iglesia va a seguir viviendo en persecución durante toda su historia, hasta que Cristo venga, este pasaje nos recuerda, y esta es la idea principal, este es el propósito de este sermón, es que el reino de Dios y el mensaje del Rey no pueden ni serán nunca detenidos. El pasaje de hoy nos recuerda que el reino de Dios, su mensaje del reino, pueden ni serán nunca detenidos. Y por eso he puesto a este mensaje el reino que no puede ser detenido. Y tenemos un pasaje largo el día de hoy, vamos a irlo viendo poco a poco, pero quiero leer precisamente cómo termina este pasaje en Hechos 5, versículos del 40 al 42. Y dice así, y ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Vamos a orar. Mi Dios, queremos venir delante de ti el día de hoy, Señor, pidiendo
de tu ayuda, Señor, para que tú hables a nuestros corazones. Señor, para que tú nos alientes en la tarea que tenemos hoy de perseverar, de continuar predicando el Evangelio fielmente a pesar del sufrimiento. Pero también, Señor, te ruego el día de hoy, porque tú eres el único capaz de traer vida a los pecadores. Y te ruego hoy para que tú uses tu palabra y el mensaje de hoy para traer vida a todo aquel que la necesite el día de hoy. Solo tú conoces el corazón y solo tú puedes cambiar corazones de piedra a corazones vivos para ti. Te ruego, mi Dios, que lo hagas tú, porque yo soy incapaz de hacerlo. Y nadie en este lugar puede hacerlo nada más que tú. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que vamos entonces a continuar y ver entonces el día de hoy en este pasaje del reino que no puede ser detenido. Y lo primero que veamos entonces, en primer lugar, es este punto que dice: el reino sigue avanzando entonces en medio del pueblo. Versículo 12 del capítulo 5, vayan a sus Biblias y síganme del 12 al 16. Dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban a los enfermos a la calle y los tendían en los lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Lucas nos dice en esta porción que de la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales, prodigios entre el pueblo. ¿Qué clase de señales? El texto nos dice, Lucas explica que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían ahí en el camino donde iba a pasar Pedro para ver si aún la sombra de Pedro pasaba para que fueran sanos, y eran sanados. Aún la gente, esto estaba llegando tan lejos que aún la gente de alrededor de Jerusalén, de las afueras de la ciudad, ya estaban empezando a enterarse y a venir ahora a buscar a los apóstoles. Todo había pasado en Jerusalén. Todo lo que hemos visto desde que empezó el libro hasta ahora ha sido todo en Jerusalén. Todo eso ha pasado ahí. Ahora la gente de afuera está empezando a venir, está empezando a escuchar, está empezando a enterarse de lo que está pasando. Y mientras la iglesia entonces está ahí viendo todo esto, se reúne, dice en nuestro texto, en el pórtico de Salomón. Este es el lugar donde Pedro precisamente cerca donde Pedro había sanado al cojo anteriormente, y ahí donde estaban deliberando junto con los que habían en la primera ocasión llevado presos. Y ahí estaban, y dice que acostumbraban tener todo en común acuerdo, es decir, estaban todos en un mismo sentir, en un mismo corazón, que es un reflejo de lo que veíamos la semana pasada en el capítulo 4. Lo interesante es que Lucas nos dice lo que estaba pasando, pero también nos narra cuál fue la reacción de las personas a lo que Jesucristo estaba haciendo a través de la mano de los apóstoles. Versículo 13 y 14 dice: pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían. Es interesante, ¿no? No sé si has notado, es interesante esto que está diciendo Lucas, porque por un lado vemos que Jesucristo está obrando en su iglesia, y esto por un lado está generando rechazo. Por un lado vemos que gente dice: están ahí pero de lejitos mejor. Dice ahí, no se atrevían a juntarse con ellos, ninguno se atrevía. Y no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo en general, que estaba viendo todo lo que estaba haciendo el Señor. Pero por el otro lado vemos también que multitudes están llegando a los pies del Señor. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa estas dos clases de respuestas? Y para entender esto es importante entender entonces lo que estamos leyendo, todo el contexto, todo este pasaje, toda esta sección que estamos viendo hoy.
Y es que Lucas, lo que está escribiendo ahora, tiene que ver mucho con lo que acaba de pasar en el versículo 11 que vimos la semana pasada. De capítulo 5 que vimos la semana pasada, que Ananías y Zafira trataron de engañar al Espíritu Santo y fueron muertos. Y el resultado de eso dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. En nuestro texto, Lucas nos está narrando este pasaje, hermanos, no para resaltar los milagros y enseñarnos la forma del ministerio que debe tener la iglesia. Muchos toman estos pasajes, como el que acabamos de leer, de Pedro pasando y su sombra sanando, para tomarlo como un patrón o para tratar de duplicar hoy en día cómo la iglesia debe de llevarse a cabo. Como si Lucas estuviera dando un seminario para entrenar a la iglesia de lo que debe hacer o cómo debe funcionar. De hecho, curiosamente, muchos hacen eso hoy, ¿no? He visto ahí academia de sanación y academia. Pareciera que Lucas está haciendo eso. No, Lucas no está haciendo esto. Lucas está escribiendo este pasaje con un propósito en particular. Pasajes como este que tenemos hoy aquí con nosotros, nos lleva a ver la importancia de leer cualquier pasaje de la Biblia en su contexto. Porque, como dice el dicho, cualquier pasaje o cualquier texto fuera de contexto es un buen pretexto para hacer lo que yo quiero. Y es importante entender lo que estamos leyendo. Y para empezar tenemos que entender que lo que estamos leyendo es una descripción, una narración, no una instrucción. Y eso es importante. Hay pasajes que son instructivos, como lo que es Jesús hablando, vayan y hagan discípulos de esta manera, de esta manera. Esta es una instrucción. Hay pasajes que son descriptivos, narrativos, como este, que están contando lo que está pasando. No te está diciendo, ve y tú haz esto. Así se hace. Entonces Lucas está contando lo que sucedió en ese momento. Entonces, ¿quiere decir que estos pasajes no tienen la intención de enseñar algo? No, claro que sí. Claro que sí tiene la intención de enseñar algo, pero no como muchos lo usan, como acabo de mencionar, para duplicar o hacer un patrón de cómo la iglesia debe de funcionar. Lo que estamos viendo aquí es cómo el rey está obrando y la reacción que esto está provocando en su iglesia. Y para verlo bien tenemos que verlo en todo su contexto. Y si hacemos un repaso así muy somero rápidamente, del capítulo 3 al 4:31 hemos visto cómo Pedro y Juan sanan al cojo de más de 40 años en esa condición, son detenidos, son amenazados, el evangelio es predicado, muchos se convierten. Y luego vemos en Hechos del 4:32 al 37, la iglesia está reunida, está unida, vendiendo sus propiedades, ayudándose uno a otros, discipulándose por medio del evangelio, predicando el evangelio. Y luego vemos la semana pasada que el Señor le quita la vida a Ananías y Zafira por mano de los apóstoles que intentaron engañar a los apóstoles, que eran en realidad al Espíritu Santo. Y ahora estos mismos apóstoles están aquí otra vez haciendo milagros, prodigios increíbles. Y entonces, entendiendo esto, la reacción natural que dice Lucas es, unos dicen, wow, qué impresionante, qué amor, qué compañerismo, qué valor. Pero cuidado, porque si tú entras ahí, a lo mejor, cuidado, puedes morir. Yo mejor aquí de lejito los veo, los apoyo, les echo porras. Cuando hay una actividad voy y les ayudo en lo que necesitan, porque no vaya a ser que me toque a mí. Otros dicen, como vemos en nuestro pasaje, estaba muerto y además ahora tengo vida, pues el Señor me ha encontrado y yo a Él. Y muchos añadían a la iglesia. Entonces vemos que Lucas está diciendo lo que está pasando en todo este contexto. No está diciéndote cómo la iglesia debe de lucir, sino lo que está pasando. Unos ven de lejos temerosos de lo que el Señor vivo hace. Y otros dicen, yo necesito a ese Señor vivo. Mi amigo, mi amiga que estás aquí hoy, que estás como aquellas personas que a pesar de ver al Señor obrando en su iglesia, que puedes ver a una iglesia a lo mejor aquí el día de hoy, que ama al Señor, que oran unos por otros, y te sientes bien porque son buenas personas. Yo he escuchado varias veces que aquí son buenas personas porque conversan. Que te sientes cómodo a lo mejor porque
Son buenos en general, aunque de repente te encuentres con un Ananías y un Zafira, ¿no? Por aquí, no porque lo hayan matado, sino por su actitud. Y que estás pensando, no, bueno, yo por eso no estoy todavía listo. Yo por eso todavía no quiero dar ese paso, porque ¿qué tal si hago un compromiso y después fallo? ¿Qué tal si me comprometo a ir con ustedes y después vuelvo a caer? Déjame decirte algo que a lo mejor no te va a gustar, pero que es la verdad. Escúchame bien, por favor. Es cierto, debes de tener temor de fallar al Señor, porque tú sabes y has visto lo que el Señor es capaz de hacer con aquellos. Pero ese no es tu mayor problema. Tu mayor problema el día de hoy es que estás muerto. Sí, así como lo estás escuchando, tu mayor problema es que estás muerto. La Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecado. Y por lo tanto estás condenado por no creer en Jesús. Y tu destino no es otro más que el juicio de Dios y tu condenación eterna en el infierno. Por lo tanto, si tú crees que fallarle a Dios es lo peor que podría pasarte ahora, no, te voy a decir que es lo peor que puede pasarte. Lo que peor que puede pasarte es que hoy mueras y te encuentres con ese Dios vivo y que te encuentres que eres su enemigo. Porque cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Eso sí es un problema. Eso es un problema serio. Pero lo más glorioso y lo más grandioso es que ese mismo Dios al cual es horrendo caer en sus manos, es el mismo Dios que ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz para que resucite al tercer día y que vive y reina hoy para que pecadores como tú y yo podamos tener vida y vida eterna en abundancia. Para que el día que mueras no te encuentres con ese horrendo Dios que traerá juicio, sino con aquel que te abraza y te recibe y te dice: ven, hijo mío. Tú que estás aquí hoy y que estás aquí a lo mejor por mucho tiempo y sigues de lejitos y sigues los estimándolos porque qué bien se portan, qué bien, aunque no son perfectos, pero no te has dado ese paso. Ven hoy. No te quedes en las orillas, no te quedes lejos. Únete a las multitudes que el Señor ha rescatado. Únete a los pecadores, pero redimidos como somos nosotros. Únete. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha puesto para que escuches el Evangelio, te arrepientas de tus pecados y vengas a Él. Pero el texto sigue porque vamos a ver todo hasta el 42. En segundo lugar, vamos a ver que el efecto de lo que el Señor está haciendo, este Rey resucitado está haciendo en su iglesia, no solo va a quedarse en el pueblo, en algunos estando lejos y viendo solamente y otros viniendo a Él, sino también vamos a ver que va a afectar y van a reaccionar los líderes religiosos y cómo van a reaccionar también los apóstoles. Y ese es mi segundo punto el día de hoy. El reino sigue avanzando en medio del sufrimiento. El reino sigue avanzando en medio del pueblo, pero sigue avanzando en medio del sufrimiento. Vamos a ver en primer lugar que este avance se da en medio de la envidia. Dice el versículo 16 y 17 al 18, dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron manos a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. El efecto que vemos aquí es que está provocando ahora también el Rey resucitado, que está obrando en el pueblo. Dice nuestro texto que fueron celos, es decir, envidia. Recordemos que los sumos sacerdotes, los saduceos, eran los que se encargaban de administrar el templo y ya habían lidiado anteriormente con Pedro y Juan en este mismo ambiente. Eran ellos los que eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Eran ellos los que controlaban todo, los que conocían la ley. Y ahora están estos hombres aquí. Están estos hombres que están predicando, que están enseñando. Y todo se les está saliendo de control.
Pero estos hombres son los mismos por los que no por nada Jesús un día vino y volteó las mesas en el templo y los confrontó por haber convertido la casa de Dios en un mercado, una cueva de ladrones. Y seguramente pensaron, ¿otra vez lo mismo? Ya tuvimos que lidiar una vez con alguien como ese y ahora no solamente a uno, sino tenemos a 12 y no solamente a 12, tenemos unas multitudes ahora aquí. Los líderes religiosos entonces lo que están haciendo es tratar de detener el avance del reino, o para ellos de este movimiento, que estaba sucediendo en su templo. Pero estos líderes religiosos van a aprender algo. Aprender, entre comillas, tal vez. Que el reino de Dios no puede ser detenido, no puede ser encarcelado. El reino de Dios y el mensaje del reino pueden y serán nunca detenidos, pues el rey que están tratando de detener es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y van a ver esto de una manera muy clara, porque van a ver que el reino sigue avanzando aún por la intervención soberana y sobrenatural de Dios. Dice el versículo 19, dice, pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándoles les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Ellos dicen, vamos a detener, vamos a encarcelar, vamos a meter aquí, vamos a meter cadenas, vamos a meter rejas, vamos a meter guardias. El Señor dice, buena suerte, los encuentran allá afuera. Y la reacción de los discípulos, ¿cuál es? Es la de aquellos que se han encontrado con este rey vivo. Es la de obedecer. Versículo 21 dice, y habiendo oído esto, al amanecer entraban en el templo y enseñaban. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos tenido esa experiencia? A lo mejor hecho, de la que nos salvamos, gracias Señor, vamos a encerrarnos en la casa. Pero vemos a 12 hombres aquí que actúan como aquellos que han encontrado a su Señor, es decir, en obediencia. Van y al primer rayo del sol, dice, están en el templo y están enseñando como habían recibido la instrucción. No hay cárcel, no hay gobierno, no hay autoridad, nada que pueda detener el avance del reino. Pero como si no fuera suficiente, la historia no termina ahí. El reino sigue avanzando también bajo amenazas. Dice la historia, dice, y todo el concilio se había ido a dormir pensando que ya habían contenido la situación peligrosa, fuera de control, y de repente les dan la noticia de que los enemigos han escapado milagrosamente. Yo quisiera ver sus caras, ¿no? Pero vean lo que dice 21 al 25, dice, y habiendo oído esto al amanecer, entraron al templo y enseñaban los discípulos, y cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles, pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron, encontramos la cárcel cerrada con toda la seguridad, los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas? A veces yo me pongo a meditar y veo estas imágenes, pero como cómicas, aunque creo que no han de haber sido como cómicas, ¿no? Me imagino a aquellos ahí tramando todo eso y llegando, oye, ¿y por qué nos soltaron, no? No, si no hemos soltado a nadie, ¿cómo? No, si están allá afuera, ¿no? Yo trato de imaginarme, ¿no? Trato de imaginarme la cara de estos concilios, escuchando a los guardias todo lo que había pasado. ¿Cómo es que 12 hombres han escapado de la cárcel de guardias entrenados que viven de esto, que eran pagados para esto, y de repente no están? Y de repente está la cárcel vacía.
Y no solamente eso, sino que el mensaje que ellos están tratando de detener, a las personas que están tratando de detener, al rey que están tratando de detener, está siendo anunciado afuera. Para colmo, algo chistoso o curioso es que los saduceos que estaban ahí presentes no solamente no creían en la resurrección, que por eso ya habían encarcelado por primera vez a Pedro y a Juan, sino que también no creían en los ángeles. Y ahora viene alguien y les dice, ¿sabes qué? Un ángel liberó a los apóstoles. ¿Que un qué? Un ángel. ¿Que un qué? ¿Te imaginas? A veces yo creo que el humor del Señor es muy, muy interesante, ¿no? Pero imagino la cara de estos hombres que se negaban a creer y ahora lo que no creen es lo que les está afectando. Pero el impacto de todo esto está siendo tal cual que vean los hombres valientes en qué se van convirtiendo. Versículo 26. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo. No fuera que los apedrearan, ¿no? Primero muy valentones, primero vienen, los llevan y después, amigo, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal si me acompañas un rato? Vamos a dar una vuelta, ¿no? Primero muy valientes. Pero aunque ya no eran tan valientes, seguían igual de ciegos. Y como dice el dicho, de repente, ¿ves y no ves? O sea, ¿estás viviendo que los acaban de liberar milagrosamente, que ustedes están tratando de destruirlos y no han podido? Pero mi hermano, aunque esto parece ridículo, así es el pecado en nuestras vidas. Es literalmente, ¿ves y no ves? Vemos gente que está viendo el pecado en el que está, el error que está cometiendo, y aún así continúan, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te ciega y te engaña a tal grado que tú, a pesar de estar viendo, no ves. Hermanos, el inconverso o los no creyentes no son no creyentes por falta de pruebas, por falta de evidencia. Es por el pecado que hay en su corazón. Es por la necesidad que hay en su corazón de no querer rendirse ante alguien más grande que él. Dice ahí el versículo 27 y 28, dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Vean, los guardias por lo menos ya tienen miedo, pero los de concilio, vean qué actitud tienen. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Oh, mi hermano, el pecado del hombre es tan grande. El pecado del hombre es tan grande, ciega por completo y es tan fuerte que es capaz de engañarte tan profundamente que estás creyendo que vives justamente. Que crees que estás viviendo de manera de que eres alguien bueno, que no necesitas a Dios. Estos hombres que están aquí interrogando a los apóstoles, hermanos, no sé si recuerdas las palabras de ellos, pero estos hombres que están aquí ahora ofendidos porque no han obedecido a estos apóstoles las órdenes que les han dado y porque dicen que ahora están enseñando, y no solamente están enseñando, sino que están tratando de poner la sangre de este hombre, es decir, de Jesús sobre ellos. Estos mismos que están aquí ofendidos y que están acusando a los apóstoles de querer cargarles, como dice en México, el muerto, son los mismos que meses antes, semanas antes, habían estado delante de Pilato y estaban ahí tratando de culpar a Jesús. Y cuando Pilato había tratado de liberar a Jesús, gritaron, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, el pecado es más serio de lo que tú crees y lo que yo pienso. El pecado ciega a tal grado que aún las propias palabras que tú puedes decir y que después te condenan, después te haces tú el ofendido.
Los apóstoles, hermanos, al ver esta situación y ver que la cosa se está poniendo más seria, más personal, ahora ya lo están acusando personalmente, hacen lo que tú y yo haríamos: defenderse. No, claro que no. Los apóstoles no hacen eso. Ellos saben que es su deber ante cualquier cosa predicar el evangelio de Jesucristo. Así que eso es lo que hacen. Les muestran su pecado, les predican el evangelio otra vez, porque no es la primera vez que están ahí, porque los discípulos saben que estos hombres, lo que les falta no son argumentos, no son pruebas, no es aclararle alguna duda, no es recordarle incluso sus propias palabras, pero sí mostrarle su pecado y a Jesucristo resucitado. Y es lo que hace Pedro y los demás apóstoles. Dice versículo 29 y 32, dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de esto, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que obedecen. Ese es el llamado que ellos sabían que tenían. Ese es tu llamado y mi llamado. Nuestro llamado no es defendernos de aquellos que niegan a Cristo. Nuestro llamado es predicar a Cristo. Y si en eso hay que mostrarles su pecado, que hay que hacerlo, hagámoslo con valor. Los discípulos estaban ahora en peligro de cárcel, y no solamente de cárcel, sino de muerte. Y tenían la elección de elegir: o nos defendemos o predicamos a Cristo, y predicaron a Cristo. Pero como lo vimos anteriormente, hermanos, el reino de Dios no puede ser parado, no puede ser encarcelado. El reino de Dios y su mensaje no puede ni será nunca detenido, porque nuestro Rey es Rey de reyes, Señor de señores. Y aun cuando el mundo y Satanás intenten detener este mensaje, jamás podrán hacerlo, aún en medio de peligro de muerte. Y es interesante, porque ahora, anteriormente en este pasaje vimos cómo Dios dice: a ustedes los encarcelan, yo los libero. A ustedes los amenazan, yo también los libero. Pero de una forma distinta ahora. Versículo 34 al 39. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó a mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, es decir, el concilio, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y es que así era, hermanos. Este concilio, estos hombres no estaban luchando contra los apóstoles. No estaban luchando contra personas reunidas en un movimiento, en un club, en cosas en común, no. Estos hombres estaban luchando contra Dios mismo. Por lo tanto, no pudieron y nunca podrán destruir la iglesia de Cristo. Anteriormente fue un ángel, ahora uno de ellos mismos Dios usa para que su reino siga adelante. Hermano, por eso es importante leer bien estos textos en su contexto. Porque el punto aquí, hermano, no es aprender que si algo pasa, vamos a orar y un ángel va a venir. Y va a liberar. Próximamente vamos a ver cómo Esteban muere a causa de eso. No siempre viene un ángel y te libera.
El punto aquí no es la iglesia debe aprender a orar para que los ángeles vengan y nos... No, ese no es el punto. El punto aquí que tenemos que ver y que tenemos que entender es que Dios nunca va a permitir que su iglesia pare. Aquí lo que vamos a ver es que no importa si el Señor va a usar ángeles, a los mismos enemigos de la fe, su reino siempre seguirá avanzando. ¿Quiere decir esto que Dios ya no usa ángeles para cuidar a su pueblo? Sí, claro que sí. Lo hace y lo seguirá haciendo. Conozco historias de gente confiable, sobre todo en el mundo misionero, en los no alcanzados, como hemos orado el día de hoy por la iglesia perseguida, donde han tenido experiencias como esas. Donde hombres que tú no sabes quiénes son, de repente llegan, los rescatan. Sí, eso sigue pasando y es real, porque hay un mundo espiritual real. No negamos esas realidades, pero no lo vemos como la norma y la ley, que es lo que tiene que pasar. Nada de esto nos lleva a decir esto es lo que tiene que pasar, pero sí nos lleva a ver la mano de Dios, recordándonos que nada puede parar el reino de Dios a través de su iglesia. Usará ángeles, usará los mismos enemigos de la ley, usará niños, usará mujeres, y aun si no hubiera ninguno de ellos, aún las rocas testificarían quién es Jesús, porque Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia, porque tiene un Rey, Señor, que gobierna y sustenta su iglesia y todo el universo, a Jesucristo, Dios hecho hombre. Y porque este es Jesús, el que sustenta a los apóstoles y sustenta a su iglesia, es la única razón por la que apóstoles, como los que estamos viendo en esta historia, pudieron reaccionar como lo hicieron. Versículo 41-42. El avance con gozo en medio del sufrimiento. Dice 41, dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo de la casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Cómo es que 12 hombres comunes y corrientes, en México dicen a veces más corrientes que comunes, dice. ¿Cómo es que hombres comunes y corrientes, hombres como tú y yo, mujeres como tú y yo, pueden ser azotados, maltratados, escupidos, abofeteados, todo lo que tú quieras, y pueden salir regocijándose en lugar de salir llorando y quejándose? Hermanos, estos hombres comunes y corrientes que salen regocijándose, no es que no sintieron dolor, no es que no sufrieron, no es que no tenían heridas reales, no es que no sangraron, no es que en la noche no pudieron dormir, no es que en la noche pudieron dormir como si nada, sino seguramente no durmieron. Regocijarse en el Señor no es ausencia de problemas, dolor, sufrimiento. Regocijarse aún por el sufrimiento es la satisfacción que produce el Espíritu Santo en el corazón de haber hecho lo correcto para la gloria de Dios a pesar del sufrimiento. Estos hombres reaccionaron así porque aman o amaban más a su Señor y su Salvador más que a su propia vida. Amaban más la gloria de Dios que su propia gloria. Anhelaban más la esperanza que el Salvador les ofrece y las promesas que Él ofrece que la comodidad, el placer que este mundo ofrece. Más que la casa, el carro, las cuentas bancarias que este mundo te puede ofrecer. Son hombres que están empoderados por el Espíritu Santo porque su petición, hermanos, no ha sido: Señor, dame otro carro, dame otra casa, dame más comida, dame otra ropa, dame salud, dame la green card. No, ellos no están pensando estas cosas. ¿Sabes cuál ha sido su oración? La vimos en Hechos 4, 29 al 31. Escúchala otra vez. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esa ha sido su petición. Esa ha sido su oración. Eso es lo que ellos anhelaban. Eso era por lo que ellos vivían. Si tenían casa, si tenían carros, si tenían lo que sea, no importaba. El Señor proveerá. Estos hombres
No sacrificaron el mensaje del evangelio para que fuera más agradable. No se hicieron una iglesia más relevante para poder encajar. Estos hombres no les importó ser despreciados porque tenían una cosa en mente. Nuestro propósito de vida es glorificar el nombre del Señor y hablar su palabra. Señor, danos la confianza para hacer eso. Que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Orar. Y ahí están, versículo 42. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Mis amados hermanos, si no predicamos a Cristo no es por falta de oportunidades, por falta de capacitaciones. Es que no he venido al curso de evangelismo. No es por eso. No es por eso que no lo hacemos. Es porque no rogamos por eso. Es porque no anhelamos eso. En realidad no anhelamos a Cristo. Porque si nadie nos está golpeando, insultando, encarcelando, ¿por qué no predicamos a Cristo? ¿Qué es lo que te está estorbando para predicar el evangelio? ¿Qué es? El día que venga el pastor no pude porque estuve en la cárcel durmiendo. Tendré una respuesta. ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué es lo que estás amando más que a tu Señor? ¿Qué es aquello que te amas tanto que te da miedo perder? Pero te digo una cosa, el reino de Dios seguirá avanzando contigo o sin ti. Mi recomendación es únete a hombres como los que te mencioné al principio, 4,000 y tantos más que mueren por Cristo, 211,000 personas que son dejadas, abandonadas, sin casa, sin hogar por seguir a Cristo. Y nosotros aquí estamos quejándonos por otra casa, por otro carro. ¿Por qué no comí carne? Mis hermanos, necesitamos tener la misma oración que estos hombres. Déjanos hablar con confianza. Déjanos predicar tu palabra. Y si lo estás haciendo, mi hermano, continúa, sigue. Y quiero recordarte esto, no temas, no te desanimes. El Rey de Reyes está contigo, pues su reino no puede ser detenido. Sea que tengamos que pasar por sufrimiento o dolor, búscalo. Recuerda que Él es tu verdadera esperanza y recompensa. Que el Señor nos use, hermanos. Vamos a orar. Señor, perdónanos, Señor. A mí en primer lugar. A mí, Señor, en primer lugar, antes que todos. Por muchas veces no ser obediente, por no tener el anhelo, la pasión de predicar cuando tengo la oportunidad, por estar distraído por cosas vanas, superfluas, que no valen nada, que al final serán destruidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a rogar cada día para que seamos instrumentos tuyos para el avance del reino. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, vivir para glorificar tu nombre. Sigue animando y fortaleciendo a los hermanos que están cumpliendo con esta obra fielmente, y a los que no, ponen el peso en su corazón, no de culpa, sino de ánimo, de saber que el Rey está con ellos y que si van, tú los respaldarás. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.